Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es César Campos y vamos a desarrollar el presente programa hablando de la iniciativa del Poder Ejecutivo para hacer un Ministerio de Infraestructura. ¿En qué consiste? ¿Tiene realmente viabilidad? ¿Hay apoyo de ciertos gremios empresariales? Otros critican. Vamos a conversar al respecto con un destacado economista, además exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el doctor Hernán Garrido Leca. Hernán, un placer tenerte. Igualmente, un gusto estar contigo, Cecita. Bueno, cuéntame acerca de tu impresión primaria, por supuesto, sobre la creación de este ministerio. Bueno, lo primero creo que es una expresión más de la muy peruana teoría del conjuro. Aquí, a ver, ¿cómo es eso? La teoría del conjuro es que yo estoy en el gobierno, soy un primerizo, no tengo el oficio y creo que todo se arregla con una ley. Entonces suelto el conjuro, créase el Ministerio de Infraestructura y eso va a resolver. El Perú está lleno de leyes, una montaña de leyes que no funcionan porque seguimos creyendo en la teoría de abra, cadabra, pata de cabra y se soluciona el problema. Creo que no descarto que la idea sea algo que podemos hacer, pero no está ahí la solución del problema. Para empezar... Es decir, en juntar a las unidades ejecutoras, que tienen todas que ver, por supuesto, dispersadas en diferentes ministerios sobre obras de infraestructura. Y hay especialidades, la ley repite muchas de las cosas que en este momento están en ANIN, y si están juntas, yo no entiendo por qué no funcionan. Pero vamos el tema de fondo es, analicemos por qué no hay desarrollo de infraestructura en el Perú. Creo que básicamente no tiene tanto que ver con la institucionalidad. Insisto, yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero estoy diciendo que esa no es la solución, que hay otras cosas que hacer que probablemente sean hasta más importantes que la creación del ministerio como tal. Por ejemplo, creo que el principal problema que tenemos hoy en el Perú es la decidofobia, que es una forma de corrupción reciente, digamos, de los últimos 10 o 15 años, por la cual las personas que están ocupando los puestos de toma de decisiones tienen miedo a decidir. Yo digo que es un cáncer y una nueva forma de corrupción. Es verdad. Porque si yo quiero ser bombero y le tengo miedo al fuego, cometo un crimen si es que me meto de bombero, porque estoy arriesgando mi propia vida, la vida de mis compañeros y la vida de las personas que supuestamente tengo que salvar. Entonces, si yo voy a ocupar un puesto importante de toma de decisiones, como puede ser un ministro, un viceministro o un director de infraestructura en cualquier ministerio, tengo que estar preparado para afrontar los problemas que se van a derivar de mis decisiones, léase investigaciones. Si tú no estás preparado para eso, no te metas, porque le haces un daño al país. Yo creo que es inmoral y es una forma de corrupción aceptar un cargo si no estás dispuesto a tomar decisiones. Pero es que tiene eso su correlato también en las enormes atribuciones que se toma la Contraloría, lo cual estaría bien si acompañara, como fue en el caso de los Panamericanos, todo un proceso y no te saltaran al cuello luego que tú has tomado una decisión, perdóname, has tomado una decisión y luego dicen que te van a investigar, te judicializan. La perversidad también de la judicialización en el Perú con un Ministerio Público corrompido también en esa línea que por un borrador es capaz de decirte que eres parte de una organización criminal. Todo eso es un correlato, es decir, necesitaríamos una reforma completa del Estado. Estoy de acuerdo contigo. Elena Conterno escribió el otro día un muy buen artículo al respecto, Guayo Paredes también escribió un artículo al respecto, y sí es un problema. Y creo que eso es parte de la solución que tenemos que pensar. Pero sí se puede hacer incluso con este régimen policíaco actual en la Contraloría y el demencial en la Fiscalía, en algunos fiscales, por supuesto, no en todos. Yo lo he tenido que vivir y he tenido que afrontar 7 procesos de investigación, pero aquí estoy, no tengo ningún problema, porque sabía lo que tenía que hacer y tomé las decisiones. Entonces estoy hablando con la autoridad moral de haber pasado por eso y haber tenido que enfrentar los procesos. Yo te doy la razón que hay asuntos de fondo más importantes que tratar que el hecho de solamente crear un ministerio, pero tuve una experiencia en Francia el año 2009 cuando le tocó la presidencia de la Unión Europea a este país, de saber que había un ministerio del ambiente que había, justamente porque ellos privilegian todo lo que es la sostenibilidad, que había juntado como viceministerios más bien a todas las áreas productivas donde podían haber impactos básicamente ambientales. Y no me pareció una mala idea y nos explicaron, ¿no?, por qué razón ellos habían construido este superministerio del ambiente. ¿Por qué un superministerio de infraestructura no tendría una viabilidad en el Perú?
Tú has dicho que estás A ver, parcialmente de acuerdo, Mira, pero... yo he tenido dos ministerios, dos carteras, salud y vivienda. Y creo que hay otro tema que también tiene que estar subyacente. Hay una discusión pendiente. Hace años que intercambiamos insultos entre los políticos, pero no intercambiamos ideas. Exacto. Y uno de los problemas que hay es el tema de la descentralización. La descentralización ha sido tremendamente perversa en el tema de salud, pero funcionó muy bien en vivienda. He tenido los dos ministerios. Si tú me dices, yo creo que de salud hay que volver a centralizar todo y vivienda hay que dejarlo descentralizado. El programa Agua para Todos, que es un programa que es que a mí me invitó al Banco Mundial a exponerlo, la CEPAL, la GTZ, un programa súper exitoso que le puso agua o mejoró el servicio a 6.6 millones de peruanos en 5 años. Eso es una revolución. ¿Qué hicimos? Número uno, pasamos una ley en el Congreso anterior que declaraba en emergencia el sector de salud, el sector de agua y saneamiento. Segundo, el sistema de toma de decisiones tomaba 440 días para el ciclo de un proyecto. Lo redujimos en la primera etapa a 117, lo cual es otro logro importante. Como en esa época era el SNIP, lo que hoy se invierte, y creamos lo que decíamos el SNIP recargado, que era una manera de acortar el proceso, elevando el nivel de información al comienzo. ¿Qué más hicimos? Hacíamos subastas o licitaciones en las cuales tú hacías el expediente técnico y además construías. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú divides, el problema es quién se hace responsable. Me pasó a mí en Acobamba, tierra de grandes músicos en Junín, y estamos haciendo una petar y viene a pedirme plata adicional el constructor. Dice, mire que esto que el otro, quiero elevar mi queja. ¿Qué ha pasado? No, que la napa freática está muy cerca de la tierra. Y yo le digo, ¿y eso? Me dice, bueno, es un problema. Le digo, pero usted hizo el estudio previo, usted hizo el expediente técnico. Entonces vaya a llorar al otro lado, usted lo tiene que acabar. Porque cuando tú tienes la unidad entre el que hace el expediente técnico y el que construye, no le puede echar la culpa al otro. Y es ahí donde salen un montón de arbitrajes. Respecto a Contraloría, otra cosa hice yo. El primer día pedí control concurrente de la Contraloría. Es el mejor método, ¿no? No hay forma. Hay 3 formas de contratar, ¿no? La acción de la Contraloría es ex post, salvo que ex ante solo en las operaciones de endeudamiento externo. Pero existe esto que creó Matute, ¿no? El Genaro Matute, el ex contralor, que en paz descanse, que es el control concurrente, y nadie lo quiere usar. Bueno, yo agarré el primer día, mandé mi carta y dije acá. Es más, incluso me ha protegido cuando he tenido que afrontar investigaciones. La Contraloría ha estado acá, ¿qué tanto se quejan? Claro. Entonces, hay cosas que son del oficio, que yo creo que tenemos que seguir conversando. Y el tiempo es corto, estimado Hernán, y te quiero hacer la última pregunta porque muchos han focalizado, escuchado hablar al presidente de la Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, que hay que definir mejor el comportamiento de lo que tú acabas de señalar, las unidades ejecutoras, porque no se trata solamente de unir competencias, sino también cómo van a ejecutarlas. ¿No te parece importante ese punto? Sí, claro, por supuesto. Y también evitar algunas cosas. Hoy en día todo lo quieren hacer G2G, G a G, o sea, G2G, que es el gobierno a gobierno. Es más, sé que el viernes en Palacio se va a firmar un G2G para hacer un hospital regional en La Libertad. Seguramente va a estar el presidente con el señor Acuña para anunciar esto el día viernes. Claro. Eso es un engaño, muchachos. ¿Por qué? Porque en nombre del interés público, lo que hace es proteger al empleado público. Como nadie quiere firmar, lo que tú haces es, dices, es un acuerdo gobierno a gobierno, te lavas las manos y termina pasando lo que pasó con la autoridad de reconstrucción por cambios. De reconstrucción con cambios, que habían ejecutado creo que el 7% y había pasado prácticamente todo el periodo de ejecución, porque lo que hacen es contratar a otro, pero eso no ayuda en nada. Se gastaron 450 millones de soles y creo que se había ejecutado el 7%. ¿Por qué? Porque lo único que han querido hacer es que como nadie quiere firmar ese acuerdo de gobierno a gobierno, se lo pasan la pelota. Se le pasa la pelota a alguien más, le estás pasando la responsabilidad y no necesariamente eso funciona. Y ahí está la prueba de que eso no funciona. Hernán, eres una voz autorizada en estos temas, yo agradezco tu opinión, el tiempo siempre es corto, pero te invitaremos nuevamente ya para hablar de algunos aspectos específicos, no solamente
del nuevo Ministerio de la Infraestructura, sino también las demandas que tenemos en todo el área de construcción y saneamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado y siempre camino al 26, compañero. Hernán Garrido Leca, economista, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estuvo en Perú Construye. Con nosotros será todo, no sin antes anunciar que por favor lean la revista Perú Construye. Toda la información, el diálogo que hemos tenido con el doctor Garrido Leca y otros importantes temas lo verán reflejado en la revista y usted accede gratuitamente www.peruconstruye.net. Mi nombre es César Campos, nos despedimos hasta la próxima semana, siempre por Willax Televisión y PBO Radio.